Ya estamos en Ánimo, ánimo. ahorita que se junte, que tengamos más quórum para empezar. Estamos ya en el último tema, estimación de intervalos de confianza y prueba de hipótesis. ¿Qué pongo donde es? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Ya un largo tramo que no nos veíamos, ¿verdad? 15 días. Sí, sí. No, muy bien. Gracias a Dios, muy bien, ingeniero. Qué bueno, qué Muy, bueno. muy bien. ¿Dónde está trabajando? Ahorita Perdón, Cristian. trabajo en el Tecnológico de Lerdo ¿De Lerdo? Ajá. y también trabajo, así es, en el Colegio Inglés de la Ah, Universidad Autónoma de Durango, precisamente. excelente, excelente, excelente. Oh, pues qué bien. ¿Trabaja en el área de docencia también? En el Tecnológico, sí, soy docente del área de informática y sistemas. Ah, Y excelente. en el colegio, ahorita estoy de director del colegio. Sí. Ah, mire, felicidades, qué bien, qué bien. Gracias, gracias. Sí. Perdón, aquí estoy contactando a la gente que está batallando. Por eso me ve que de repente volteo hacia abajo. Y aquí traigo el celular que ando viendo los que se están conectando, que andan batallando. Oiga, pues qué bien, Cristian, qué bueno. Y qué bueno que están tomando estos pasos para ya tener una ingeniería y que pues es lo que hace falta ahora en este país que va a estar tratando de echarle ganas con lo que va a quedar después de la pandemia. Profe, buenos días. Correcto. Buenos días, ánimo. Por ahí tengo un detallito con mi cámara. Ahí discúlpeme que la tenga apagada, No, no se Tengo ahí un apure. detallito. No, no se Muchas apure. gracias. Yo creo que es de configuración de aquí de la misma computadora, no sé, porque Sí. como que no me la está activando. No tuvieron problemas con la liga, entonces déjenme ver si puse la liga correcta. De hecho, sí había un problemilla con la liga. Estoy viendo a ver si esta que envié también les puede servir. Pues bienvenidos los que se están juntando. Estamos aquí ya en la clase final. Estamos con los temas, o vamos a estar con los temas de intervalo de confianza y prueba de hipótesis, que son pruebas muy importantes cuando estamos en el área de calidad. Es muy importante esta clase de pruebas, son las básicas. Hay otro tipo de pruebas también que se toman o se hacen, pero estas son como que las pruebas reinas, las básicas que se tienen que trabajar. Y el intervalo de confianza pues nos permite saber primeramente por dónde anda la media. El intervalo de confianza está dirigido a ver por dónde está la media de la población. Como no sabemos exactamente y trabajamos con el concepto de incertidumbre, no sabemos exactamente por dónde queda la media, pero sí podemos con ello, con ese intervalo decir por aquí anda. No sabemos cuál es, pero por aquí anda. Y ese es base para otro tipo de metodología o sistema de gestión de calidad muy conocido llamado Six Sigma. El Six Sigma tiene la idea de que si logramos hacer que el intervalo de confianza se extienda muchísimo y abarque 6 desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo de la media, logramos que baje mucho el error, la posibilidad de error de tomar algo malo como si fuera bueno. Y es la idea de conocer estos conceptos y luego el otro concepto, prueba de hipótesis. Saber que si una hipótesis que estamos proponiendo, siempre proponemos dos hipótesis, la tesis y la antitesis o antítesis. Esas dos se prueban y buscamos con un cierto intervalo de confianza saber si damos algo por bueno o lo descartamos y aceptamos
la otra hipótesis. Vamos a ver el día de hoy esos conceptos y vamos a trabajarlo. Ahorita está grabando y luego al final platicamos ya de la forma de evaluar. Va a tener que ser con trabajos que hemos hecho y un trabajo ya final para nada más entregar. En base a ello califico, les informo y ya tenemos nuestra calificación. Espero que nadie se vaya al examen, el extraordinario, y porque realmente han estado muy tranquilas nuestras actividades y ya han cumplido la mayoría. Y entonces esta actividad adicional pues será nada más ya para completar nuestro proceso de acreditación. Entonces, empecemos con intervalo de confianza. Ya más o menos te di una reseña y quiero ver contigo cómo trabaja esto. Hay en lo que es la teoría del límite central que si empieza a aumentar el tamaño de tu población, empiezas a acercarte a una población normal. Si le muestras aleatorias de n observaciones se sacan de una población no normal como media finita M y desviación estándar S, entonces cuando n es grande, la distribución de muestreo de la media muestral X testada está distribuida normalmente en forma aproximada con media y micro y desviación estándar sigma. Entonces tenemos esa parte ahí y ves que hay una desviación estándar de la muestra que le llamamos sigma S. Y es sigma entre raíz de n. A eso lo llamamos el error estándar, como verán ahí. La aproximación se hace más precisa cuando n se hace cada vez más grande. Ahora déjame, vamos moviéndonos por acá. Más que, perdón, pico y como que se desestabiliza. Aquí tenemos que la inferencia estadística es el tomar información de la población y que esto te diga algo de esa población. Cuando tú tomas una muestra y si te acuerdas, platicábamos antes o te daba yo la analogía de que cuando tienes un buen menudazo los domingos, para saber si está bien, no tenías que tomarte todo el menudo. Lo que hacías es que tomabas una cucharada y de ahí sabías cómo estaba el menudo. Ese es inferir, esa es una inferencia y lo haces en base a las muestras. Muchos estimadores que se usan para hacer inferencias acerca de parámetros poblacionales son sumas o promedios de las mediciones muestrales. Cuando el tamaño muestral es lo suficientemente grande, se puede esperar que estos estimados tengan distribuciones muestrales que sean aproximadamente normales. Normales se refiere a que sean a la curva normal, a la campana de Gauss. Porque lo dicen normales y el lenguaje coloquial nos indica que es con el estándar o con la normalidad o con las cosas comunes que conocemos. Se refiere más bien a que se van acercando a la distribución normal, a la distribución de Gauss. Y entonces es cuando podemos utilizar esta distribución para describir el comportamiento de estos estimadores en el muestreo repetido y evaluar la probabilidad de observar ciertos resultados muestrales. O sea, ver si lo que estamos viendo cumple con alguna regla, con alguna
algún patrón, que es lo que estaríamos buscando. ¿Cómo calculo probabilidades para la media? Aquí es donde ya vamos a entrar en la distribución normal, la distribución Z o el estimador Z, también así conocido. Dice, si se sabe que la distribución muestral de la X testada, recuerda que la X testada es la media de la muestra, es normal o normalmente aproximada, se puede describir el comportamiento de la media muestral X testada al calcular la probabilidad de observar ciertos valores de esta X en un muestreo repetido. Como primer paso es encuentre la micro, la media, y calcule el error estándar, que es igual al que ya habíamos mencionado, al sigma sobre raíz de n. Y se escriba el evento de interés en términos de X testada y localice el área apropiada en la curva normal. Convierta los valores necesarios X testada en valores de Z usando esta relación. Recordarán, en la última clase ya hablamos de usar la distribución Z, vimos el uso de las tablas, y ahí está la formulita. Tú tienes una media conocida de la población, o una propuesta de media, vas a ver por qué te digo esto último así. Y luego tienes la media testada, que es la media de tu muestra. Tienes una sigma también, que puede ser de la muestra o de toda la población. Dependerá de qué es lo que tengas de información. Entonces, sustituyes en tu ecuación, en esta ecuacioncita, y luego ya tenemos la Z, la cual tú puedes buscar después en las tablas y corresponde a un porcentaje de probabilidad acumulada o a un valor de probabilidad acumulada. Y pues usamos la tablita. Ya, esa ya la han visto. Ya me ha faltado ponerla. Hoy la tienen porque acabo de subir estas presentaciones. Y más que luego ya me agarré haciendo algunos detalles por ahí que me surgieron. Y ya no subí las tablas. Las tablas ahorita ya las tienen ahí, en la misma unidad 4. Ya tienen estas presentaciones para que las puedan también usar después y junto cambian con la... Al rato subimos también las grabaciones. Entonces, mira, tienes la tabla. Tienes la parte negativa. Acuérdate que mira cómo va la tabla desde menos 3.4 hasta 0. Y ahí es la puritita mitad del lado izquierdo. Viene desde aquí y llega hasta acá. Y ese es el 0.5, si te fijas, el 0.5 que está aquí es el área, es la mitad de toda la curva. Luego tenemos la otra mitad que empieza desde 0 hacia la derecha y empieza a aumentar Z y también va aumentando el área debajo de la curva. Eso lo vimos la clase pasada, pero mira, está sirviendo como recordatorio y para poder de alguna manera también volver a conectar con lo que ya habíamos visto. Te recuerdo la ecuacióncita que vamos a trabajar es esta, Z igual a X testada menos micro entre el cociente de sigma entre raíz de n. Los datos los vamos tomando de la población, lo que tengamos, y la Z será el valor en el eje X o en el eje horizontal para no crear confusión, y aquí lo vemos. Lo que vemos aquí en la tabla son la probabilidad acumulada, que al irse uno moviendo, en cualquier punto tienes la probabilidad acumulada. Así, básicamente. Si te fijas aquí en 0, tengo la probabilidad acumulada de 0.5, o sea, la mitad. Y en adelante se va incrementando. Si llego a un Z positivo, digamos que Z aquí, este Z sea 1.5, 0, la probabilidad indica que es de 0.9332, todo el área de la curva.
sea que conforme vamos cubriendo todo el área debajo de la curva, pues nos va a quedar cercano a 1, que es la probabilidad total. Veamos un ejemplo de aplicación, que es algo que medio vimos en la clase pasada también. Digo medio porque siempre me gusta ver muchos ejemplos en este caso, porque es un concepto de mucha aplicación y es importante conocer. Dice aquí, la duración de la enfermedad de Alzheimer, desde el principio de síntomas hasta el fallecimiento, varía de 3 a 20 años. ¿Ok? Una vez que te lo diagnostican, tienes esa probabilidad. O más bien desde que presenta síntomas. Y es verdad, tiene pues ese detallito el Alzheimer. El promedio es 8 años, con una desviación estándar de 4 años. El administrador de un gran centro médico al azar selecciona los registros médicos de 30 pacientes de Alzheimer ya fallecidos de la base de datos del centro médico y anota la duración promedio. Encuentre las probabilidades aproximadas para estos eventos. Número 1, la duración promedio es menor a 7 años. ¿Qué tan probable es que la duración promedio exceda de 7 años? ¿Qué tan probable es que una vez que se presentan los síntomas, viva unos 7 años? La duración promedio está a no más de 1 año de la media poblacional. O sea, aproximadamente 9. Veamos cómo se efectúa. La duración promedio es menor a 7 años. ¿Cómo se soluciona? Bueno, ahí lo comentamos. Dice, como el administrador ha seleccionado una muestra grande de la base de datos en este centro médico, puede sacar conclusiones acerca de pacientes pasados, presentes o futuros con la enfermedad de Alzheimer en este centro médico. Si por el contrario, este centro médico puede ser considerado como representativo de otros centros médicos del país, puede ser posible sacar conclusiones de más largo alcance. Esa es una cosa interesante, que si es un hospital promedio, un hospital más o menos como los que se pudieran encontrar allá en Estados Unidos, los resultados que surjan de aquí pueden ser muy significativos para los demás. ¿Qué se puede decir acerca de la forma de la población muestreada? No es simétrica porque la media micro igual a 8 no está a la mitad entre el 3 y el 20. Y es verdad, entre 3 y 20 vemos que es 17 y la mitad sería 8.5, como aquí marcamos. Micro no está a la mitad entre los valores máximo y mínimo. Cuando la media está más cerca del valor mínimo, la distribución está sesgada a la derecha, o sea, se carga hacia el lado izquierdo, la media, y el resto, la parte que se va haciendo más cortita, como quien dice uno, la cola, va quedando del lado derecho. Con unos pocos pacientes viviendo a lo largo del tiempo después de que principia la enfermedad. O sea, sí, se ve menos probabilidad. Y es lo que vemos aquí en este cuadrito. En este cuadrito observas que de 3 a 8 son 5 años. La verdadera media que se obtuvo es de 8.5. Vemos que realmente está cargado, se junta más población en este tramito entre 3 y 8. Y se va haciendo así como que un tramo donde hay menos probabilidad, menos población. Entonces tienes, cualquiera que sea la forma de la distribución poblacional, la distribución muestral de X testada tiene una media de micro igual a 8 de desviación estándar de sigma entre raíz de n. Entonces es 4 entre raíz de 30 y nos da 0.73. Esa sería la desviación estándar. Entonces ahí tenemos la grafiquita. Esta nada más es representativa. No nos da ninguna distribución poblacional, solo nos dan así como que en un sentido muy general cómo está distribuida la población. Y ahora sí empieza el asunto de los cálculos. Para el primer punto, ¿te acuerdas?
Vamos para recordar. Dice, la duración promedio es menor a 7 años. Muy bien. Supones que pones los 7 años. Dice, la probabilidad de que X testada sea menor a 7 está dada por el área sombreada de la figura. Y para hallar esta área es necesario calcular el valor de Z correspondiente con esta X testada igual a 7. Ok. Conocemos la media que es 8. Nos proponen ahora esta X testada de igual a 7. Y tenemos ese error estándar de 0.73. Cuando obtienes ya esta información y procesas, te da menos 1.37. Esa es la Z. Ah, anda por acá, mira. Menos 1.3, menos 1.3, y luego cuando ves dónde queda el 7, menos 1.37, y te da ese valor que vemos ahí de 0.853. Es más, hasta pongo el cuadrote hasta acá. Ándele. Y ahí aparece. Y luego, te fijas, ese Z, por ahí nos indica que por ahí anda. ¿Y qué valor nos está indicando? Es un valor de probabilidad. Si te fijas, es P de Z cuando Z es igual a menos 1.37. Eso es la probabilidad de todos los valores menores que 7. Y nos dice que es 0.853, que es el valor que tenemos aquí. Es el valor de tablas. Hasta ahí este primer ejercicio. ¿Qué les parece? No sé si haya dudas. Estamos viendo el área de menos de 7. Excelente, sí está claro, ingeniero. Muy bien. Perfecto. Esto ojalá también viéndolo más o menos igual. La otra pregunta que nos hacían, oiga, que dure más de 7. Veamos cómo nos la preguntaban. Dice que la duración promedio exceda de 7 años. Bueno, ya tenemos la de menos de 7. Ahora encontremos cuando sea igual o mayor de 7, que eso es lo que estaríamos utilizando el valor obtenido. Si para menor de 7 la probabilidad es 0.85, pues nada más hago a 1, le resto esa probabilidad y me va a quedar el otro cacho restante. Mira, aquí en la gráfica, y déjala amplifico un poquito ya que tengo esa posibilidad, vamos a ampliarla. De este primer caso que obtuvimos, pues este es el cacho de probabilidad que obtenemos. Todo lo que es menor que 7. Ok, es un cachito de 0.85, recordarás. Pero cuando es mayor que 7, es todo el resto de la curva. Todo el área debajo de la curva restante correspondería a eso. Pero nos interesa saber la probabilidad. Entonces, la probabilidad que obtuvimos aquí de 0.85, se la restamos a 1, que es lo que tenemos aquí. Entonces, restamos a 1 y nos queda 0.9147. Ya, pues perfecto. Tenemos ahí la probabilidad. Y este 0.91 sería el restante que está aquí de blanco a partir de 7. Y ahí tendríamos esa probabilidad que es más alta. Es más alta la probabilidad de encontrar gente que viva más de 7 años. Y la gente que viva menos de 7, pues es poco probable. Ok, por ese lado nos entusiasma. Por si nos da Alzheimer, ya sabemos que es más probable que vivamos más de 7 años después del diagnóstico a vivir menos años. Depende que se nos olvide. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Depende de que se nos olvide. Una anécdota. Una vez, mi hija estaba ella en la prepa, en VM, y yo estuve haciendo también ahí trabajo, y terminé hasta las 7.
Pero mi hija había ido con una compañerita que la iba a regresar ayer a la universidad. Pues yo salí muy tranquilo, quitado de la pena, y ya iba rumbo a casa. Yo vivía antes en Fuentes del Sur, y yo iba ya por la Saltillo 400, y llegando a la altura de la Papelera del Norte, que me acuerdo, mi hija, ya voy de regreso a recogerla. Lo peor es que ya me había hecho el favor otro maestro de acercarla un poquito más acá a Torreón, ya poder recogerla en la Saltillo en la Cuatro Caminos, allá en el centro comercial de Cuatro Caminos. Pero así, de esas de que se le va uno el avión bien feo. Pero pues la costumbre, decía yo, pues, a mi hija yo la llevaba a las 2 de la tarde, y yo en las 7 salí muy orondo, muy desahogado, y ándale que me voy acordando. Aquí, Así qué que empieza susto. a temblar. Sí, me dio un sustazo. No, pues ya me habla esta compañera maestra y ya me dice, oiga, aquí traigo a su hija, está acá, nos vamos a ver acá acá en el Cimaco de Cuatro Caminos. Ya. Y ahí quedó la anécdota. Ah, pero no se le olvida a mi hija y me la recuerda cuando puede. Le digo, anda, tantas veces que te recogí y nunca tuvimos problemas, nomás esa vez. Sí, ¿verdad? Depende de lo que se le olvide uno. Cuidado. Así es, efectivamente. Continuando con esta parte, ahora nos pedían, oye, que dure menos de 9 años. Entonces, volvemos a usar la ecuación y aquí vemos en esta parte en el punto 3, vemos cómo queda. Hacemos la misma operación y nos queda el número 1.37. Lo buscamos y decimos, bueno, tengo aquí el valor de 0.853, nada más por simetría, recordar a espejo, es el mismo valor, nada más que es el cachito que ya tengo aquí, y lo que hago es buscar nada más restar para ver cuál es la probabilidad que me queda. Y de igual manera me vuelve a dar un valor de 0.9147. Quiere decir que sigue siendo más probable encontrar gente que viva más allá de un año después del promedio, que era lo que nos estaban pidiendo. Recordarán, déjenme, me regreso al texto de nuestro problema. Dice, la duración promedio está a no más de un año de la media poblacional. Pues es un año, prácticamente son a 9 años. Lo que sí es que si aumentamos la edad, digamos que fuera 20, el número sería cada vez más chico. Bueno, seguiría siendo más grande, perdón, la Z, y se iría acercando. Si la Z se va haciendo más grande y es positiva, va a llegar un punto en que, bueno, realmente hay más probabilidad de vivir más de 20 años. Lo cual es cierto. Hay un buen porcentaje de probabilidad de vivir más años, pero no menos. Es un aliciente, ¿verdad? Por aquello de que esas enfermedades no sabe uno a quién le van a pegar y a quién no. O al menos no había todavía una forma de diagnosticarlo. Al parecer en Alemania, fisiólogos de Bayer encontraron que hay un indicador de a quién le puede dar esta enfermedad y empezar a trabajar en ello. Por ahí la recomendación, decían que estudiar idiomas, leer mucho, practicar lo que son los crucigramas, hacer muchos rompecabezas, todo eso ayuda a que el cerebro se siga ejercitando y que tarde más tiempo en que se presente en los síntomas o el deterioro por Alzheimer, para aquellos que a lo mejor lo puedan tener. Mira, pues ahí está. Si me voy a 1.3, que fue lo que saqué en la última parte, 1.37 y me da esto. 0.9147, que es la misma probabilidad que habíamos obtenido, pero empleando la pequeña triquiñuela esta del 1 menos 0.853. Nos vuelve a dar esa probabilidad. Y viendo la tabla nos da exactamente lo mismo. Si te fijas, aquí ya estamos jugando con la probabilidad y eso nos indica o nos da un buen indicativo de
posibilidades. Esto es desde el punto de vista de este tipo de estadística. Hay una estadística, la que nosotros manejamos se llama estadística inferencial, que está dentro de la estadística frecuencista. Usamos frecuencias, cuántas veces ocurre algo, cuántas veces se repite un fenómeno. Pero hay otra estadística, que es la otra cara. Esta se llama estadística bayesiana. La ando estudiando porque le veo muchas posibilidades. El problema es que no veo que se enseñe en los programas como les platiqué en la clase pasada. Pero voy a procurar dejar por allí algún libro para que ustedes puedan también leerlo y al que le interese, pues bueno, tiene ya esa posibilidad de introducirse a esa otra tipo de estadística padrísima, que también está resolviendo muchos problemas actualmente. Bien, ahora sí te voy a hablar del intervalo de confianza, el nivel de confianza. Recordarás, el nivel de confianza es qué tan bueno, y me quedan 10 minutos. El intervalo de confianza me dice qué tan confiable puede ser lo que estoy haciendo, en dónde voy a encontrar mi media. Entonces, 1 menos alfa, en este caso, le decimos a nivel de confianza y es un nivel de confianza relativamente alto, que es el 0.95. ¿Ok? Y a ese le conocemos, si lo despejamos, 1 menos 0.95 me queda igual a alfa. El alfa sería el nivel de significancia. Alfa es el nivel de significancia o el nivel de error de tipo 1. Seleccionar algo malo y tomarlo por bueno. Bien, si yo despejo y realizo la operación, me queda que alfa es de 0.05. Ok. Y alfa sobre 2 será 0.025. O sea, es la mitad. ¿Y eso por qué? Pues porque el intervalo de confianza hace que lo que es nuestro alfa se divida entre 2, un cachito arriba y un cachito abajo. Mira. Y ahí estaríamos buscando las zetas. La zeta del lado izquierdo es la zeta de alfa sobre 2. Y por otro lado tengo la zeta de 1 menos alfa sobre 2, que es el otro cachito, el otro extremo. Aquí nada más repitiendo para no desaprovechar la oportunidad de volver a repasar esto. Entonces, 1 menos alfa se llama nivel de confianza, que sería de 0.95. El alfa, pues ahí lo tenemos. Tenemos el alfa, el nivel de significancia, puede ser, le llamamos de una cola, ya sea izquierda o derecha, o de 2 colas, y es cuando tendríamos el alfa sobre 2. Más adelante lo vamos a comentar. Aquí el alfa completito se divide entre 2, y en medio de ellos 2 queda el 1 menos alfa. Veamos este ejercicio, que es donde vamos a aplicar la Z. Un fabricante de lámparas industriales desea conocer la duración de su producto. Por experiencia sabe que el tiempo de duración de una lámpara es una variable aleatoria normal. Para efectos de la estimación, toma una muestra de n igual a 36, lo cual arrojó una media de 5.230 horas con una desviación estándar de 215. Calcula un intervalo de confianza del 95% para la verdadera duración promedio de estas lámparas. Les repito, no vamos a saber exactamente el valor, pero sí vamos a saber por dónde anda la media. Vamos a utilizar esta expresión y dice, pues la x testada menos la z de alfa sobre 2 por el error estándar va a ser menor a micro. Y por el otro lado, cuando tenemos la suma del error estándar multiplicado por la z,
Entonces ahí tenemos el otro límite superior y del otro lado pues ya habíamos visto el límite inferior. A la cantidad de 1 menos alfa, pues ya recordando que es el nivel de confianza. Mira, tenemos ahí, si alfa era de 0.5, alfa sobre 2 será, perdón, si el intervalo de confianza es 0.95, sé entonces que mi nivel de confianza será de alfa, que es de 0.5. Alfa sobre 2 será 0.25. Y 1 menos alfa sobre 2 me queda 0.975. Si hago mis operaciones y sustituyo valores, mira, ahí te queda que el Z, tanto para 0.25 como para 0.975 te da 196. Haciendo las operaciones, si te fijas, te queda un límite inferior de 5.159.77. Y en el otro extremo, en el límite superior, tenemos 5.300.23. La conclusión, esperaríamos que el 95% de las veces el verdadero valor de la media micro estuviera entre 51 y 59. ¿Cómo es eso? Esperaríamos que el 95%, estarías tomando muestras de 36, con valor de 36. Y ahí tenemos esos límites inferior y superior. Y supón, por ejemplo, y creo que aquí lo tengo más adelantito. Bueno. Antes de pasar a esto, la idea es, ok, hago un... si tengo esas 36 muestras y me dieron ese promedio, quiere decir que con ello estamos viendo que por ahí entre 5.159 y 5.300 está la media. Necesitaría tomar más muestras. Hasta ahí sería con la distribución Z, la distribución de la media. Ok, eso sería así. No sé si hay comentarios, dudas y preguntas. No, muy bien. Aquí. Veamos ahora el caso con la T-Student. Aquí vamos a ver que cuando son menos muestras, cuando es menor de 30, usamos T-Student. Y miren, la expresión es más o menos la misma. Nada más que recuerden, T-Student utiliza, aparte del alfa, los grados de libertad. Los mismos elementos, un promedio de la muestra, una muestra de tamaño n. El error estándar es S entre raíz de n. ¿S qué es, profe? Pues es la desviación estándar de la población de muestra, pero es de la muestra. A diferencia de la sigma, que suele ser para toda la población. Ahora si nos fijamos, mira, es 1 menos alfa y del otro lado queda T de alfa y tengo n menos 1. Y el error ahí abajo, pues ahí también es el error estándar. Y nuestro intervalo de confianza sigue siendo 1 menos alfa. Esto es cuando tenemos muestras menores de 30, hasta 29, para decirlo, de 1 a 29. Entre más grande sea la muestra, entonces vamos viendo que nos acercamos a la población normal. Bien, veamos, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿qué pasaría si ahora esto mismo fabricante de lámparas, nomás tomamos 5 lámparas, tomamos los valores, o sea,
se hace la prueba y tuvieron estas duraciones. Y nos piden calcular el intervalo de confianza. Bien, aplico mi formulita nada más. Ahí debo tener en cuenta la desviación estándar. Queda un minutito por aquí. En la normal es n nada más, pero aquí cuando tenemos menos de 30 es n-1. La media es igual. Se hacen operaciones y luego se utiliza la tabla y ya nos arroja ese valor y se buscaría en la tabla antes de que se vaya. Y nos deja esos valores que ves tú aquí. Con ese intervalo de confianza al 95%.